Saludamos en este momento a nuestros amables hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo al iniciar esta lección del capítulo número 18 sobre la historia de la Iglesia del Señor Jesucristo relacionada con los novacianos. En la página número 94 de su material impreso que tenemos, Historia de los Bautistas a través de los siglos, podemos encontrar este capítulo también muy especial relacionado a la finalización del siglo segundo, después de que la iglesia de Jerusalén fue establecida en el siglo primero. Necesitamos en primer lugar pedir la dirección del Señor para que sea Él con su Santo Espíritu el que nos ayude a poder profundizar en el desarrollo de estas iglesias que se fundamentaron principalmente a partir de la ciudad de Roma en los siglos segundo y tercero después de Cristo. Oremos entonces a nuestro Padre Celestial. Señor amado, en este momento estamos en tu divina presencia y queremos, Señor, por intermedio del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que seas tú limpiando nuestras vidas, nuestros corazones, de todas aquellas cosas que puedan impedir la plena comunión contigo. Queremos rogar en este momento que nos bendigas en esta clase de instituto bíblico, que tú nos ilumines con el poder infinito de tu Santo Espíritu también para poder compartir tu palabra y también recordar las enseñanzas históricas de tu iglesia en el siglo segundo. Te alabamos en esta hora en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Los novacianos. Lo primero que tenemos que hacer es un recuento sobre el origen de los novacianos. Los novacianos fueron un grupo de iglesias que se desarrollaron a partir de la iglesia mencionada en el Nuevo Testamento, la iglesia particularmente en Roma. Necesitamos mencionar que la iglesia de Cristo fue establecida con el nombre Mi Iglesia. En Mateo 16, 18, cuando Jesús establece, o mejor, cuando ya había establecido su iglesia, porque Jesús ya la había establecido, Él afirma, cuando responde al apóstol Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, es decir, piedrita en griego Petros, y sobre esta roca, y se señala a Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia de Cristo fue establecida con ese nombre, Mi Iglesia, y la iglesia de Jerusalén fue la primera iglesia, por decirlo así, con referencia a un sitio geográfico que se pudo identificar como una iglesia local, visible, autónoma y también teniendo a los apóstoles como los pastores y de hecho con la autoridad que Jesús le había dado de fundamentar iglesias. Cuando Jesús bautiza a la iglesia en el Espíritu Santo allá en el día de Pentecostés, 10 días después de que Él ascendiera, 50 días después de que resucitara, pues le dijo claramente a esa iglesia que le daría el poder para que la iglesia testificara tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria, como hasta lo último de la tierra. Pero evidentemente la iglesia de Jerusalén no salió inmediatamente a cubrir las áreas geográficas que Jesús le había determinado. Ellos se quedaron en Jerusalén, seguramente esperando convertir a toda la ciudad de Jerusalén y luego sí ir a las regiones circunvecinas. De hecho, era una autoridad para toda la iglesia, porque la iglesia no era solamente Pedro, Andrés, Jacobo y Juan y todos los demás apóstoles, los 120 que estuvieron ahí en Hechos capítulo 1, donde se mencionan, sino que la iglesia era las iglesias que sucesivamente se iban a formar, porque de hecho ellos no podían ir hasta todo el mundo, ellos iban a morir. Por eso se puede afirmar claramente que esa fue una orden, una promesa cumplida por el Señor cuando Él bautiza a la iglesia en el Espíritu Santo. ¿Qué sucede entonces? Dios tiene que permitir una persecución. A raíz de esa persecución se esparce la iglesia de Cristo. Ya en el Nuevo Testamento varios sobrenombres o apodos bíblicos se habían empleado. Discípulos, los del camino en Hechos, capítulo 9, por ejemplo. Cristianos, por ejemplo, cuando se estableció la iglesia en Antioquía. Otro de los apodos que se usó también fue secta, herejía, nazarenos. Esos apodos que ya lo estudiamos
ya los estudiamos en el capítulo donde vimos que una iglesia no se conoce por el nombre, pues esos apodos son totalmente bíblicos. Se puede decir que no fueron usados literalmente por Jesús, fueron apodos, algunos usados por los enemigos de la iglesia de Cristo, otros simplemente por las personas que estaban alrededor de ellos, como en Antioquía, cuando veían que los discípulos eran personas cambiadas por el poder infinito del Espíritu de Dios, pues ellos se daban cuenta que había una gran diferencia entre lo que el mundo ofrecía y practicaba y entre lo que la iglesia de Cristo ofrecía y practicaba. A raíz de eso, entonces, se les empezó a llamar cristianos por el impactante testimonio que ellos tenían de obediencia a Dios, de paz en sus corazones y también de fidelidad al Señor y de hecho a su palabra, como no también de las múltiples bendiciones que recibían por la obediencia al Señor. Pero ¿qué sucede a continuación? A continuación entonces sucede que muriendo los apóstoles, particularmente Juan el último, cerca del año 90 después de Cristo, pues la iglesia continúa adelante, esperando la venida del Señor, pero también haciendo la obra de Dios, trabajando sosegadamente, como dice la palabra del Señor, en medio de las responsabilidades familiares, sociales, laborales y también de la iglesia. Sucede entonces que la iglesia empieza a expandirse. El mapa que vamos a observar nos va a dar una referencia del origen de la iglesia en Roma. Antes de observar el mapa, queremos motivarles a que observen en Hechos capítulo número 2 cómo posiblemente la iglesia en Roma fue establecida. En Hechos capítulo número 2, en el verso número, Hechos capítulo número 2, verso número 10 dice: en Frigia y Panfilia, en Egipto y allá en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. En Hechos capítulo 2, verso número 10, se ve que habían personas convertidas que eran originarios de la ciudad de Roma. Dos teorías, dos suposiciones hay sobre la fundación de la iglesia en Roma, esa iglesia mencionada ahí en el Nuevo Testamento. Pablo le escribe la carta a la epístola, a los romanos, la epístola a los romanos, pero esa iglesia ya estaba establecida. La otra teoría es de que Pablo en su ministerio terrenal, en su ministerio personal mejor, pues era esa iglesia también, había sido fundada mejor. Hay una teoría que afirma que esa iglesia fue fundada también por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Ninguna de las dos se puede decir que tiene, favorabilidad 100%. La iglesia en Roma parece que seguramente Pablo pues tuvo mucho que ver en la iglesia en cuanto al desarrollo de la iglesia, pero no se menciona literalmente que haya sido fundador, aunque Pablo sí fue martirizado en Roma, pero como fundador misionero de la iglesia pues no es 100% probado esto. Es posible que algunos de esos convertidos del día de Pentecostés que acabamos de mencionar regresaron a la ciudad imperial con el evangelio, era la capital del imperio, y que pues esas personas hubieran sido usadas por Dios, o también que convertidos del apóstol Pablo o de otros apóstoles fuesen usados por Dios bajo la autoridad de cualquiera de las iglesias del Nuevo Testamento para fundar allí una iglesia del Señor. Eso sí, la mayor parte de los miembros no eran judíos, eran predominantemente gentiles. Por eso, mis apreciados hermanos y hermanas, queremos nosotros resaltar que en ese orden de ideas, la iglesia del Señor en Roma, no tenemos históricamente los detalles de su fundación, pero lo que sí tenemos son los detalles de lo que sucedió posteriormente. El mapa que vamos a observar nos va a nosotros a ilustrar sobre cómo la iglesia geográficamente se fue expandiendo. Queremos repetir que la línea que está en color rojo era el territorio del Imperio Romano conocido en los tiempos de Cristo, primero y segundo siglo aproximadamente, porque el Imperio Romano
pues era un imperio que se expandía de una manera bastante abundante. Entonces, si la iglesia de Cristo fue establecida aquí en la ciudad de Jerusalén, entonces de Jerusalén, por ejemplo, encontramos algunas iglesias en el Nuevo Testamento muy cercanas a esta ciudad, Antioquía, cerca de 500 kilómetros al norte. De allí sale el apóstol Pablo con autoridad de esa iglesia a fundar en sus 3 viajes misioneros iglesias en Galacia. La iglesia, por ejemplo, de Éfeso. Aquí había también en el Asia Menor, que se conoce, las 7 iglesias del Apocalipsis. Aquí se identifica la ciudad de Pérgamo, una de las iglesias a las que el Señor les manda escribir en Apocalipsis capítulo número 2. La iglesia de Corinto también fue fundada en ese primer siglo. La iglesia de Filipos fue fundada en el primer siglo. En Creta, recordemos que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos, particularmente a Tito allí, que estaba en Creta. En Éfeso, por ejemplo, estaba Timoteo. También en Roma había entonces ya una iglesia en el primer siglo. Esta iglesia, a raíz, como lo leyeron ustedes en el capítulo que acabamos de empezar, pues esa iglesia en el primer siglo fue bastante firme. Segundo y tercer siglo, esa iglesia empezó a dividirse, entre los que seguían la sana doctrina y entre los que seguían a un pastor denominado Calisto, que figura dentro de los papas en la historia de los papas en la Iglesia Católica Romana. Al dividirse esta iglesia en Roma, lo hace entre una facción que estaba firme en la sana doctrina y otra que seguía a Calisto, apartándose de la doctrina, cambiando, por ejemplo, la salvación ya no por gracia, sino por el bautismo. El sector que se mantuvo fiel al Señor estuvo dirigido por un pastor denominado Novaciano. Ese es el origen entonces de lo que encontramos nosotros como iglesias denominadas novacianas o iglesias pastoreadas por personas que habían seguido fielmente al Señor y encabezadas, por decirlo así de esa manera, espiritualmente por Novaciano. Novaciano fue un pastor entonces que se mantuvo fiel a la sana doctrina. Históricamente entonces se puede decir que la primera gran división, los primeros protestantes entonces, por decirlo así de esa manera, se separan de la verdadera iglesia de Cristo en Roma, reciben muchas veces personas sin haberse arrepentido, sin haber creído en Jesús, bautizan personas incrédulas, se empieza a desviar entonces la doctrina y de aquí entonces es de donde surgiría más adelante el catolicismo romano. A raíz entonces de los conatos, de los primeros indicios de persecución de esta iglesia en Roma, se empieza a expandir la iglesia de Cristo hacia el norte. Se cree que firmemente muchas de estas personas que fueron perseguidas y que vamos a ver en el capítulo posterior, se lograron desplazar hacia el norte hasta llegar aquí, inclusive en los primeros inicios del siglo II, en los primeros años del siglo II, ya existían comunidades aquí en Inglaterra, como lo vamos a ver un poco más adelante. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, lo primero que hay que ver en cuanto a los novacianos es su origen. Novaciano fue un pastor que orientó un grupo de hermanos en la iglesia de Roma para que se mantuvieran firmes a la sana doctrina en oposición a Calisto, que también era un pastor de esa iglesia, pero que desvió definitivamente a una gran cantidad de personas y germinaron allí las primeras semillas de lo que sería el catolicismo romano. Las referencias históricas que encontramos ahí en el libro nos dan a nosotros la base suficiente para entender cómo esa iglesia de Roma, al dividirse una parte permaneciendo fiel a la sana doctrina, pues se cumple la promesa del Señor en ellos de que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Lentamente la iglesia de Cristo se expandiría hacia otras regiones, por ejemplo aquí en África, Alejandría, Cirene, Cartago, por ejemplo, muy notable la ciudad de Cartago, porque también ya hemos visto que albergaba cristianos, pero
en el sentido estricto de la palabra, iglesias de Cristo que se mantenían con la misma doctrina, sin añadiduras a la palabra de Dios, bautizando solamente creyentes, sirviendo la cena del Señor solo para los miembros de la iglesia, con la harina de trigo sin levadura, simbolizando el cuerpo de Cristo, y el jugo de la vid como el símbolo de la sangre de Cristo entregada por nuestros pecados. Así que, mis hermanos y mis hermanas, la primera parte de esta lección es muy enfática y muy decidida en cuanto al origen de los novacianos. Novaciano, entonces, un pastor de la iglesia en Roma, quien orientó a una buena parte de esa iglesia a permanecer en la sana doctrina. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, hasta el año 300 después de Cristo es que encontramos este tipo de firmeza doctrinal. Es decir, las iglesias novacianas, tanto en el siglo II como en el siglo III, empezaron a afirmarse en la sana doctrina y de esa manera pudieron seguir sirviendo al Señor de una manera decidida. Esa es, se puede decir, una muy breve reseña histórica del origen de los novacianos. Su firmeza doctrinal es muy reconocida por los historiadores, como Tertuliano, que también en determinado momento se separó de las iglesias que tenían irregularidades serias en su doctrina y se mantuvo después firme también en los principios que se enseñan allí en el Nuevo Testamento. Otra vez tenemos que reafirmar que aquí hubo personas como un remanente que se mantuvieron fieles a la sana doctrina. Continuemos entonces ahora en la exposición de nuestro capítulo y vamos entonces decididamente a avanzar para observar cómo estos hermanos de este segundo y tercer siglo, orientados espiritualmente por el Señor a través de pastores como Novaciano, pudieron mantenerse firmes sin fluctuar, resistiendo los vientos de doctrina. Es bueno recordar que el pasaje que estamos usando como lema de esta materia es que una iglesia de Cristo debe soportar los vientos de doctrina que lleguen, y estos hermanos, a pesar de no tener la Biblia todavía de la manera como la tenemos, encuadernada, empastada, organizada por capítulos, sino solamente unos pocos apartes en cueros de animales, pues podían fundamentarse con bastante firmeza doctrinal en la palabra de Dios, sin ningún tipo de añadiduras y conservando la fidelidad en el testimonio. ¿Cuál es entonces el orden de sucesión doctrinal allí? Tenemos que recordar algunas cosas preliminares de nuestras lecciones anteriores. Recordemos que los problemas doctrinales que afrontaba la iglesia en Roma fueron enfrentados por Novaciano. Pero Novaciano no estaba solo en su pretensión de continuar adelante con la sana doctrina. Él simplemente lo que hizo fue continuar con los postulados de los apóstoles. Estudiamos que Hipólito, quien fue pastor en el Porto, una pequeña población cerca de Roma, pues se había mantenido fiel a la doctrina. Entonces, la sucesión histórica, se puede decir, es que Jesús enseñó la sana doctrina. Los apóstoles terminaron de escribir la Biblia, sabemos que no todos, pero en el periodo de los apóstoles, en el tiempo de los apóstoles, se terminó de escribir la palabra del Señor. Y la iglesia de Cristo se mantenía firme hasta ahí, en la enseñanza de los apóstoles. Luego entonces vino Hipólito como la persona que se encargaría de ser usada por Dios para mantenerse firme en la doctrina. Lógicamente había muchos otros pastores que lo hacían también. Pero estas figuras que estamos mencionando, estas personas, estos personajes mejor, eran los más notables en la defensa para resistir el embate doctrinal de muchas congregaciones que, con el afán de llenar de multitudes las congregaciones, y algunas de ellas con el afán de atesorar muchos recursos económicos, pues negociaron los principios doctrinales. Entonces, de los apóstoles vinieron entonces los montanistas,
los montanistas en la región de Asia, muy al oriente, por ejemplo, de las iglesias de Pérgamo, de Tiatira, de las 7 iglesias de Asia, pues al oriente se establecieron los montanistas. Después de los montanistas entonces vendría Hipólito cerca de Roma y ahora Novaciano. Ellos son los que se mantienen hasta el año 300 en plena firmeza doctrinal. Para preservarlo entonces tuvieron que afrontar alguna serie de errores. ¿Cuáles? La salvación bautismal. La iglesia en Roma, por ejemplo, se menciona en el texto histórico que tenía la costumbre de bautizar inicialmente solamente a los que se habían arrepentido y creído, pero después se empezó a desviar esta doctrina y las personas ofrecían sacrificios a los ídolos. Recordemos que el panteón de la idolatría romana era muy similar y casi que equivalente al panteón de la idolatría griega. Los dioses romanos tenían equivalentes a los dioses griegos y muchos de los hermanos de la iglesia en Roma eran seriamente cuestionados porque ofrecían sacrificios a los ídolos. Nosotros sabemos que cuando nos arrepentimos y recibimos a Cristo, entonces seguimos al Dios verdadero. El dinero, la fama, el prestigio, el placer, el poder, inclusive muchas cosas, objetos terrenales pueden llegar a ser endiosados, pueden ocupar el lugar de Dios. Cuando uno entrega su vida a servir, por ejemplo, al dinero o al placer, pues sencillamente está convirtiendo el dinero o el placer o el prestigio o la fama o el poder en un Dios. La idolatría no solamente tiene que ver con las imágenes, como se menciona en el Salmo 115, con las estatuas o con las divinidades que en la antigüedad se desarrollaron. De hecho, todo ese tipo de idolatría estructurada se puede decir desde las culturas más antiguas como los egipcios, que fueron precursores, o como los babilónicos, que también tenían una gran cantidad de desviaciones idolátricas, pues eso definitivamente influyó tanto en Roma como en Grecia. Esas culturas a los que no tenían su propia idolatría, pues les llamaban bárbaros. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que reafirmarlo de una manera muy clara. La salvación bautismal era muy usada porque cuando regresaban otra vez a la iglesia de Cristo, pues no se les exigía arrepentimiento y fe, sino cada vez que una persona regresaba, volvían y le bautizaban sin enfatizar en el arrepentimiento y en la fe en el Señor Jesucristo. Otro de los problemas serios que enfrentaron, pues tuvo que ver con reconocer que la iglesia salvaba. Empezaron a afirmar que la iglesia salvaba y eso definitivamente condujo a una serie de errores en la vida de las personas. El error siempre conduce a la destrucción y la destrucción siempre se simula, se camufla como edificación. El pecado nunca se presenta como algo perjudicial. Los resultados del pecado son los que demuestran claramente el perjuicio. Pero antes de que el pecado llegue a la vida de la persona, pues el ofrecimiento es siempre beneficio, es siempre una supuesta edificación que sabemos que a la postre conduce definitivamente a una destrucción en la vida personal. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que enfatizar que estos hermanos de la iglesia en Roma, que fueron fieles a la sana doctrina y que siguieron a Novaciano, pues se mantuvieron en medio de una gran oposición doctrinal. En el capítulo siguiente, pues vamos a ver cómo Diocleciano pues enfatiza ya en otro tipo de persecución, pero aquí el asunto era netamente doctrinal. Claro, hay que reconocer históricamente que hubo otras iglesias que se mantuvieron. Muy notable, por ejemplo, fue la iglesia de Éfeso, que logró mantenerse. Los historiadores afirman que por más de 400 años esa iglesia de Cristo en la ciudad de Éfeso se mantuvo fiel a la sana doctrina. La iglesia de Filadelfia también, por ejemplo, mencionada en el Apocalipsis,
y a la cual se le reconoce que iba a tener una puerta que nunca iba a ser cerrada. La iglesia de Antioquía, la iglesia de Corinto, la iglesia, por ejemplo, el grupo de iglesias que había en Galacia. Se puede decir que ese grupo de iglesias fueron muy afines después con los montanistas y que se mantuvieron allí firmes también en la sana doctrina. Y así sucesivamente, la mayor parte de las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento pues se pudieron mantener firmes en la sana doctrina para poder resistir los embates del enemigo. Pero los novacianos pues fueron muy notables porque empezaron a expandirse por lo que hoy conocemos nosotros como el centro de Europa y también como el nororiente de ese mismo continente en los límites con el Asia. Estas iglesias novacianas se pudieron entonces reconocer en ese momento, en estos siglos segundo y tercero, como iglesias del Señor Jesucristo. ¿Tenían algunos errores doctrinales? Posiblemente tenían algunos errores doctrinales, pero eran mínimos. Se puede decir, la más firme expresión del Nuevo Testamento como iglesias que verdaderamente habían permanecido fieles tanto a los principios enseñados por Jesús, reproducidos por los apóstoles, reproducidos por los montanistas y también luego entonces por Hipólito y por los novacianos ahora en estos sitios geográficos que acabamos de mencionar. Hermanos y hermanas, nos resta entonces al finalizar este capítulo reconocer la bondad del Señor en cuanto a la firmeza doctrinal de estas iglesias. Muchas veces tenemos que citar el pasaje final que vamos a mencionar hoy. No es la voluntad de Dios pues que las personas que hayan estado en una iglesia del Señor Jesucristo abandonen la iglesia de Cristo, pero es muy común. Es muy común que las personas no resistan la sana doctrina. La sana doctrina es necesario resistirla, porque una cosa es creer por el ver, por las emociones, por los sentimientos, y otra cosa es creer por lo que Dios nos dice en su palabra. Es como si un médico nos dijese a nosotros que necesitamos un tratamiento para X enfermedad y nosotros nos inventamos nuestro propio tratamiento para esa misma enfermedad, pues necesariamente los resultados nuestros van a ser muy equivocados porque no tenemos el conocimiento suficiente para poder enfrentarla. En el primer libro de Juan, en el capítulo, la primera carta del apóstol Juan, vamos a leer en el capítulo número 2, dice en el verso número 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Sabemos que el último tiempo empezó, o los postreros tiempos, como se menciona en la Biblia, cuando Cristo ascendió, y van a finalizar cuando Cristo regrese. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, la iglesia en Roma fue un gran ejemplo notable de que no todos los que estaban en la iglesia querían permanecer fieles a la doctrina, se apartaron, se olvidaron del arrepentimiento y la fe como principios básicos para cambiar la relación con Dios, para recibir la vida eterna, para mejorar la comunión con el Señor y sobre todo para poder tener una vida cristiana de paz, tranquilidad y armonía. Dios no hizo al ser humano para que viva en conflicto consigo mismo. Dios nos hizo para que tengamos paz, y la verdad siempre nos traerá paz, tanto la verdad espiritual como emocional, como material, como en todos los órdenes de la vida. Y Jesús sabe cuál es la verdad y Él la transmite y nos la da a conocer a nosotros. Muchas gracias, hermanos y hermanas, que el Señor nos continúe bendiciendo a todos y les esperamos en nuestra próxima lección en el capítulo número 18, bastante interesante sobre la persecución de Diocleciano. Que el Señor nos bendiga a todos grande y ricamente.